Ok, pues vamos a arrancar. Sí, esta segunda clase de qué es la ansiedad. Recuerden que estamos retomando muchos elementos de lo que corresponde a la corriente de terapia cognitivo-conductual. Hay varios estilos de terapia, sí, varios basados en enfoques o corrientes o escuelas, sí, por supuesto. Dentro de las principales tenemos el psicoanálisis, que es esta imagen clásica del paciente recostado en... Buenas noches, Edith. En un diván, ¿sí? Donde el paciente se acuesta, está el psicoanalista a un costado y ponen énfasis en el discurso del paciente, ¿no? Ahí el objeto de estudio, pues, es el discurso del paciente, no tanto el paciente, y por eso es esta estrategia o este método que se aplica en el psicoanálisis, ¿no? Y tenemos la terapia cognitivo-conductual, donde nos sentamos frente a frente, donde charlamos con nuestro paciente, donde hablamos de pensamientos automáticos, creencias intermedias, creencias centrales, ¿sí? Y básicamente de estímulos y respuestas, ¿no? Como una situación nos lleva a una respuesta, pero entre esa situación y la respuesta, pues tenemos las creencias, que es lo que determina que sea una respuesta adaptativa o desadaptativa. Tenemos otros enfoques como la gestal, que también es muy humanista, es mucho acercamiento y tiene principios y preceptos bastante interesantes como el aquí y el ahora, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis pone empeño, ojo, no en recordar el pasado como tal, sino buscar respuestas en eventos posteriores. La terapia cognitivo-conductual busca ocuparse de un presente, pero la terapia gestal busca el aquí y el ahora, no metiéndose en asuntos de buscar en el pasado las respuestas, sino a partir del presente en adelante, ¿no? Y tenemos otro tipo de intervenciones muy interesantes que, bueno, a lo largo de estas clases se los voy platicando, pero en nuestro caso nos estamos enfocando a la terapia cognitivo-conductual, que digamos que es la que mayor evidencia tiene, evidencia empírica, ¿no? A diferencia del psicoanálisis, hablaríamos de estudios de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Pues digamos el de una persona. Entonces yo hago la intervención con una persona, hago el registro de todas las herramientas, las situaciones dinámicas de esa persona. Y a diferencia de la TCC, que lo que busca es estandarizar, generalizar, buscar que el alcance sea a una mayor cantidad de personas la aplicación de sus técnicas, ¿vale? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, con todo gusto ahí pueden estar dejándomelas en el chat o pueden levantar la manita y les doy el micrófono. La clase pasada hablamos sobre los factores presentes en la ansiedad. Ya habíamos podido definir qué es la ansiedad, habíamos partido o partimos de lo que era el miedo y la ansiedad, las enormes diferencias y cómo es que podemos ir descubriendo que lo que tenemos es ansiedad y no miedo únicamente, ¿no? Y por ahí mencionamos esta lista muy importante, la estuvimos platicando y creo que uno de los rasgos más importantes es que el miedo está sucediendo, ¿sí? Es algo que es un evento que está sucediendo. Por ejemplo, eh, que un león me esté atacando, ¿sí? Yo estoy en una selva y veo un león que se acerca hacia mí. Ahí me va a causar miedo. ¿Qué sería ansiedad? Que esté en un entorno parecido al del león y esté temblando de miedo, pero ahí no hay leones, ¿sí? Ahí no hay leones, ¿sí? Entonces, vemos esta enorme diferencia y por qué la ansiedad se vuelve algo tan complejo a veces, porque hay respuestas de todo tipo, emocionales, físicas, que tenemos, ¿no? Ejemplo, miedo a salir, ¿qué es esto que se conoce como agorofobia? Que muchas personas presentamos este problema o esta situación de que el hecho de salir de casa nos provoque ansiedad, ¿sí? ¿En qué sentido nos provoca ansiedad? En que pueda pasar algo malo, en que no sé si voy a soportar estar entre la gente, o muchos sucesos que voy a pensar de manera catastrofista. Aquí va a ser muy importante que ustedes tengan esta palabra que estoy manejando,
que es el catastrofismo. Las cosas las sobredimensionamos, las distorsionamos, las amplificamos. Y entonces algo que debería manejarse a otro nivel, tanto de estrés como de ansiedad, se dispara, ¿no? Como el hecho de que viajemos en bien, la probabilidad, por ejemplo, de que un avión se caiga es muchísimo menor de que un coche choque, por ejemplo. Sin embargo, empiezo a pensar, ¿y si me subo al avión? ¿Y si de pronto en pleno vuelo se le descompone un motor? ¿Y si nos caemos y entonces yo me mato? O sea, empezamos a elaborar un guión catastrofista, una situación de catástrofe terrible, terribilizante. Entonces tengan presente estas palabras que ocupamos mucho cuando tenemos algún tipo de ansiedad, ¿sí? Bueno. Y hablábamos de estos factores presentes en la ansiedad, que era la preocupación, el foco de atención, la ansiedad sobre ansiedad y conductas protectoras. Y platicábamos de lo que era la preocupación. No es una emoción ni un sentimiento, es un proceso cognitivo, ¿sí? O sea, que la preocupación, digo, desde la etimología nos dice que nos ocupamos antes de, preocupación, o sea, me estoy ocupando antes de en una situación. Y esto tiende mucho, por ejemplo, en una cuestión psicológica o mental. Entonces, es que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque mañana no sé si va a estar bien mi día. Y alguien te dirá, pero no tendrías que esperar a vivir tu día para saber si sale bien o mal. Y diríamos, pues sí. Sin embargo, yo me estoy preocupando, me estoy anticipando de lo que puede ser un mal día. Y ojo, el hecho de que yo piense que puede ser un mal día no quiere decir que va a ser un mal día. Sin embargo, yo estoy angustiándome, estoy sufriendo antes de tiempo. Y esto es importante porque finalmente de eso se trata la ansiedad, que estamos sufriendo, ojo, antes de tiempo y de manera innecesaria, ¿sí? En ese esquema, o sea, pensamos lo peor, va a pasar algo terrible y resulta que no pasó nada. Y nosotros ya vivimos en esa angustia, en esos síntomas físicos, psicológicos, ahí estuvimos atormentándonos por horas, incluso días, y nunca pasó nada. Sí. Marco Aurelio decía, los seres humanos estamos más asustados que heridos. Y esta frase tiene mucho sentido. Sufrimos más por lo que pensamos que por lo que vivimos. Ojo, y eso es ansiedad. Sufrir por lo que pensamos. Sí, bueno. Entonces ahí yo les puse un esquemita que era muy importante, que es el de situación, ahí lo tienen en letras amarillas en la parte inferior, que tiene que ver con la situación, pensamiento automático y la respuesta. Y la respuesta que puede ser emocional, física o conductual. Y pusimos algunos ejemplos, ¿no? Pero era muy importante que ustedes tuvieran este esquema, porque así se van a aprender a conocer ustedes. O sea, todos tenemos situaciones, ¿sí? Que puede ser desde terminar una relación, dejar un trabajo, evaluaciones en la escuela, no sé, el fallecimiento de un ser querido o una pérdida simbólica. Y todas esas son situaciones que nos van a llevar a una respuesta emocional, física y conductual. Y esa respuesta puede ser adaptativa o desadaptativa. ¿Qué es lo que va a ser la diferencia de que sea una respuesta adaptativa o desadaptativa? Pues los pensamientos que tengamos. Y yo les mencionaba que cuando hablamos de pensamientos no podemos hablar solamente del pensamiento como tal, sino de la emoción con la cual se involucra o se encadena este pensamiento. ¿Sí? No son pensamientos neutrales, subjetivos, no, no son así neutrales, ¿no? Como yo les ponía el ejemplo de que si vamos manejando en una carretera abandonada, ahí no hay ni un alma, y se nos poncha la llanta, mucha gente lo primero que piensa es, qué mala suerte tengo, o por qué a mí, lo que me faltaba, esto es castigo, esto es un castigo, o sea, todo eso piensa la gente, antes de siquiera pensar primero en, traigo refacción, traigo herramienta para cambiar la llanta, o ahorita cambio la llanta.
¿sí? Entonces, mucha gente se le poncha la llanta y lo primero que piensa es, ya lo decía mi horóscopo, ya estaba el cosmos, configuró, y puso un clavo en un lugar estratégico que yo no vi para que cuando pasara, reventara mi llanta. Y me está castigando porque el limpiaparabrisas de atrás le dije que no, porque no traía cambio, y entonces es una forma de castigarme por no dar esa moneda. Vean todo lo que me estoy elaborando por una ponchadura de llanta. ¿Por qué se ponchan las llantas? Pues porque están desgastadas, porque pasamos por un bache espinoso o cofiloso, porque se le clavó ahí algún objeto punzocortante. Hay muchas causas lógicas, pero no porque el cosmos diga, le voy a ponchar la llanta para que sufra, ¿sí? Para que se sienta mal, para que recuerde ser humilde. No, no, el cosmos no hace eso. El cosmos no hace eso. Entonces, es muy importante cómo estos pensamientos automáticos ustedes puedan identificarlos, ¿sí? Muy importante, porque ustedes, si pueden identificar qué es lo primero que piensan ante una situación, entonces van a poder modificar esa respuesta, ¿sí? Yo les puse el ejemplo del primer día de trabajo, ¿no? Esa es mi situación. Voy a empezar un nuevo trabajo y es viernes y empiezo mi trabajo hasta el lunes. Y estoy viernes por la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día. ¿Y si no cumplo las expectativas? Si soy muy chafa, si no logro armarla en ese trabajo, entonces me paso angustiado toda la tarde del viernes, todo el sábado, todo el domingo y por fin llega el lunes, ¿no? Y el lunes llego y como si nada, nadie me peló, nadie me puso atención y yo digo, ay, yo pensé otras cosas. Claro, tú generaste un catastrofismo en tu cabeza y de eso te generó ansiedad, insomnio y acabaste mordiéndote las uñas todo el fin de semana por todo este guión que elaboraste en tu mente de que las cosas iban a salir mal, ¿sí? Ojo, esto no quiere decir que las cosas siempre nos van a salir bien, pero, pero donde cabe la posibilidad de que algo funcione, también cabe la posibilidad de que no funcione. Y no me malentiendan. Cuando iniciamos una relación, no la iniciamos esperando que falle o que no funcione. O sea, iniciamos una relación con todas las expectativas de, el amor de mi vida, mi alma gemela, casi, casi, ¿no? Mi reencarnación que te siguió en esta octava, ya estamos juntos por siempre. No, no. Es como un negocio. Ustedes ponen un negocio esperando que funcione. O sea, yo pongo un negocio, no pongo un negocio para que quiebre. No, pero no siempre van a funcionar. Entonces, donde cabe la posibilidad de que algo funcione, tiene que caber la posibilidad de que no funcione. Y eso no nos convierte en malas personas, en monstruos, no nos convierte en nada negativo, simplemente que a veces las condiciones no son las propicias, las indicadas para que las cosas funcionen. Sí. Y no tiene que ver con otra cosa más que el cómo yo voy a responder ante ese estímulo, ¿vale? Ahí les pongo en letras moraditas, la ansiedad es producto de la preocupación. Eso sí, ojo, la ansiedad es miedo, pero la ansiedad es producto de una preocupación excesiva, desbordada, catastrofista. Sí, algo malo va a pasar, algo malo está sucediendo, yo lo siento. ¿Qué le llamaban? Instinto arácnido. Este, no es instinto arácnido, o ¿cómo le llaman? Intuición femenina. No es intuición femenina. Es ansiedad. Vayan al psicólogo, vayan a la psicóloga, porfa, para que trabajen todo esto. Mayola, presentimientos, ojo, no descarto nada aquello que obviamente hay cosas que yo no comprendo, pero el propósito es que ustedes tengan una certidumbre. Y esta es una palabra clave para que ustedes puedan manejar su ansiedad. La ansiedad es incertidumbre. ¿Qué buscamos los seres humanos? Certidumbre.
seguridad, de alguna manera. Y la ansiedad no nos da eso, ¿no? Entonces, más allá de la cuestión intuitiva, que ustedes crean que tienen un don o que no, no, es ansiedad, chequen la ansiedad que tienen, los niveles de ansiedad que están produciendo y que obviamente los está llevando o nos está llevando a conductas desadaptativas, como cuáles, y creo que esto lo he mencionado mucho, la evitación. Evitamos todo. Evitamos salir, evitamos tener pareja, evitamos hacer viajes, evitamos incluso tener un trabajo lejos, o sea, evitamos, evitamos, evitamos. Y la vida se nos va en pura evitación, ¿sí? ¿Alguien tiene una duda, pregunta? ¿Hasta aquí? ¿No? Ok, bueno. Es ahí hasta, digo, este breve resumen que estamos teniendo en este momento. Gracias, Jenny. Gracias, gracias a todos los que se agregaron. Gracias por estar. Sí, entonces creo que va quedando claro entre lo que es estrés, lo que es miedo, la que es preocupación y lo que es ansiedad, ¿no? Creo que ahora tenemos mayor claridad sobre estos aspectos y el cómo los vamos a poder identificar en nosotros mismos, ¿vale? Anita, ¿querías comentar algo? Ana, ¿no? Pensé que quería comentar algo. Bueno, foco de atención, foco de atención. ¿Qué es el foco de atención? La atención centrada en lo que la persona percibe como una amenaza, hipervigilancia. Ahí está, este síntoma o este elemento de la ansiedad es uno de los que más nos afecta. Nos concentramos tanto en los síntomas físicos que estamos experimentando o el objeto que nos está provocando esta ansiedad que no podemos ver nada más, ¿sí? Una persona con agorafobia que es una persona con fobia a salir o a espacios abiertos o al público o gente, solamente se concentra en sus síntomas y solamente está pensando en todo lo que está registrando su cuerpo, en todas las emociones negativas que está experimentando. No, no está viendo más allá, solamente ve bultos, ve gente alrededor, pero no puede distinguirlos porque está tan concentrado en sí mismo, ¿sí? Que no puede salir de ese interior, ¿sí? Yo aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Cuando por fin vamos a conocer a nuestros suegros, llegamos a la casa de nuestra novia o novio y estamos ansiosos. Obviamente estamos nerviosos, pero también estamos ansiosos. ¿Por qué? Porque entramos y sentimos todas las miradas, ¿no? Es el novio nuevo, es la nueva pareja, toda la familia voltea a vernos, ¿no? Y nos acercamos a la silla y sentimos que todos están cuchicheando sobre nosotros, todos están con sus miradas ahí sobre nosotros. Y de pronto vemos al fondo que dos primos se ríen y decimos, chin, ya me están criticando, ¿no? Empezamos a pensar, ya me están criticando, están hablando de mí, ¿no? O sea, no sabemos. Sin embargo, como estoy tan focalizado en mí, yo creo que todo lo que pasa en ese momento es para mí. Y no es cierto, a lo mejor ni nos están fumando, a lo mejor ni nos están viendo, pero yo siento que todo el mundo me está mirando. Y esto pasa mucho con personas que tienen ataques de pánico. No sé si han tenido estas situaciones y de pronto van en la calle y empiezan con los síntomas, ¿no? Que el más pronto es el cosquillo en las manos, la falta de respiración, la taquicardia, y empiezan así y piensan, me están mirando, y eso acrecenta y dispara los síntomas. Siento que me están mirando, no pueden verme así en un ataque de pánico, van a decir que estoy loco, voy a decir que estoy loca, no pueden verme así. Y nos enfocamos más en nuestros síntomas cada vez más, y eso en lugar de aminorar la ansiedad, la dispara, ¿sí? Anita nos pregunta, ¿también los que tienen ansiedad social? Sí, sí, de hecho, por ejemplo, una persona que tiene ansiedad social cuando tiene que salir forzosamente, inevitablemente, no forzosamente, inevitablemente a la calle, va con esta sensación de hipervigilancia, me están
parece que el mundo está atento de mis síntomas de ansiedad, ¿sí? ¿Y en qué afecta? Principalmente, y bueno, en mi experiencia y en todo lo que he leído, afecta mucho, por ejemplo, un agrofóbico o con trastornos de ansiedad social, el estómago o los esfínteres. Y entonces son personas que tienen necesidad de, o creen tener necesidad de un baño cercano. Por eso no quieren salir de casa, porque si yo voy a un tal lugar, no sé si hay baños cuando yo tenga la necesidad y yo pueda acudir a esos baños, ¿sí? Y esto va de la mano con trastornos fisiológicos como la colitis, como la gastritis, colon irritado, ¿sí? Y esto reafirma esta necesidad de, por ejemplo, tener un baño cerca, ¿no? ¿Por qué? Porque si a mitad del camino yo tengo que ir a un baño, tengo que encontrarlo, tengo que tenerlo a la mano. Y eso genera muchísima ansiedad, ¿sí? Inclusive, hay personas que estando en su casa y de pronto llega toda la familia, ¿no? Llegan los tíos, los primos, empieza a sentir los síntomas de la ansiedad y empieza a escuchar mucho ruido, ¿no? Mucho barullo, charlas, pláticas, y empieza a sentir cómo su cuerpo empieza a manifestar todos estos síntomas. Y tiene que salir de ahí, tiene que salir, subirse a su cuarto, encerrarse o a la calle, necesita un respiro. El ruido, ¿sí? El movimiento son elementos que acrecentan este tipo de ansiedad. Muchas gracias, Anita. Entonces, hay una hipervigilancia. Omitimos situaciones neutrales y situaciones favorables y nos centramos en nuestros síntomas, en nosotros mismos. Todo gira a nuestro alrededor en ese momento. Sentimos que todo el mundo nos está mirando y si nos está mirando nos está juzgando. Y el hecho de pensar eso nos empieza a generar más ansiedad, ¿vale? Y este tipo de situaciones nos va a llevar a lo que se conoce en terapia cognitivo-conductual como trastorno de ansiedad sobre ansiedad, ¿no? No es ansiedad al cuadrado, ¿no? Sino, la persona piensa que la ansiedad es una amenaza en sí misma y que no es capaz de afrontarla. Ojo, piensa. ¿Y de dónde viene ese pensamiento? De sus creencias, de lo que ellos creen que es la ansiedad. Y creen que la ansiedad es algo muy malo, algo que nos va a matar, algo que nos está afectando muchísimo más de la cuenta, ¿no? Laurita dice, yo tengo un primo que tiene ansiedad social y por lo mismo se aísla. Sí, sí, es el síntoma característico, Laurita, la evitación, ¿no? Como yo les mencionaba, creo que es el signo más característico y son personas que evitan salir, tener amigos, tener pareja, convivir con la familia, evitar viajes. Hay un aislamiento completo. Y no porque no tenga las ganas, sino porque el hecho de pensar en relacionarse es cuando empieza a dispararse la ansiedad, ¿sí? Y obviamente necesitaría entrar en un proceso psicoterapéutico para aprender a regular, a que esa ansiedad sea manejable. Recuerdan que todas estas charlas que hemos tenido, hemos hablado de que la ansiedad es una cantidad. Todos tenemos ansiedad, pero hay ansiedad y hay ansiedad y hay ansiedad, ¿no? Ya no me alcanzan los brazos, pero imaginen que es una ansiedad muy grandota, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es cuando ya no podemos controlarla, cuando ya nos sentimos capaces de poder controlarla. Y es ahí donde ya se puede volver una cuestión bastante severa o patológica. Ahí sí podemos llegar a extremos patológicos, pero ojo, son casos extremos, ¿sí? Sería como leve, moderado y grave. Sí, sí podemos manejar estos niveles de una ansiedad leve, moderada o grave, ¿no? Donde ya impide que la persona continúe su vida con normalidad. No sé, hay personas que tienen ansiedad social o agrofobia o un trastorno social en ese aspecto y aún así, pues tienen esa ansiedad y salen a trabajar, hacen su vida, pero presentan los síntomas de la ansiedad. Moderada. Si puedo evitarlo, lo evito y no salgo o no convivo.
pero cuando es inevitable digo: "Okey, pues es la familia o tengo que hacer un trámite, pues ni modos, tengo que ir". Grave, la persona definitivamente ya no sale de casa. Pase lo que pase, se 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 enclaustra ahí y ya no sale, ¿sí? Entonces sí, ahorita podemos manejarlo como leve, moderado y grave, y obviamente estas cantidades, pues, van a acentuar los síntomas que hemos platicado, ¿no? Reinita dice: "Hola, profe, muy buenas noches. Entonces, el sentimiento de querer echarse a correr o estar contento y de repente te dan ganas de llorar". Aquí, básicamente, es el que menciona Reinita, que sería el de querer salir corriendo. Ese sentimiento de querer salir corriendo o huyendo, ¿sí? ¿Puede afectar tu estado de ánimo? Sí. Una ansiedad, grave, como nos lo menciona Laurita, puede llevarnos a una depresión, y en la depresión también manejaríamos esta escala de leve, moderada o grave, ¿no? Dependiendo la depresión, pues pueden venir, estos conflictos emocionales o estas variaciones emocionales, donde podemos estar de un buen ánimo, pero al momento en que la ansiedad empieza a apoderarse de nosotros, pues podemos pasar estos sentimientos de tristeza, de desesperanza y obviamente acrecenta nuestra depresión, ¿sí? Sí, pero básicamente el síntoma que tú mencionas, Reinita, que sería el querer salir huyendo de la situación. Queremos salir huyendo, ya no toleramos, no soportamos en ese momento. Pero ojo, como yo les mencionaba, se trata de lo que pensamos que es la ansiedad. Cuando llega el paciente a su primera terapia sobre ansiedad y le platicamos que la ansiedad es molesta, pero que no es mortal, se sacan de onda, dicen: "¿Cómo no? Si yo siento que me voy a morir". Sientes, pero no te has muerto. ¿O cuántas veces te has muerto por sentir ansiedad? No, pues ninguna. Bueno, entonces no es mortal. La ansiedad no es mortal, no te va a llevar a una embolia, a un paro cardíaco, no, no. Es muy incómoda, es muy molesta, es desagradable, pero la ansiedad no mata gente, ¿sí? Esto es muy importante. La ansiedad es una desproporción o una distorsión de esta preocupación excesiva. Y cuando nosotros le empezamos a platicar qué es la ansiedad al paciente, su ansiedad empieza a disminuir, porque se le quita esta idea de pensamiento catastrofista, terribilizante. Ah, esto es terrible, no creo soportarlo, ¿sí? Hay una herramienta que se llama continuum cognitivo. Se las platico brevemente porque esto también les va a dar una pauta para poder comprender cómo manejamos la ansiedad, ¿no? De pronto una persona que termina su relación siente que se acabó su realidad, su mundo, siente que ya no puede vivir más, ¿no? Y esto dispara su ansiedad. Llega a terapia y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué podrías ser peor que haber terminado una relación? No, pues dicen que me enferme yo de algo terminal, de una enfermedad incurable. Ah, okey. Entonces, aquello que pensábamos que era terrible, al momento en que ponemos la enfermedad sobre la relación en pareja, pues ya no es tan grave. Y le preguntamos, ¿qué sería más terrible que tú tuvieras una enfermedad incurable? Que mi papá o mi mamá la tuvieran. Ah, okey. Entonces, la relación en pareja que terminamos baja un escalón, queda que nos enfermáramos nosotros y después que se enfermara uno de nuestros padres, y de pronto vemos que entonces terminar una relación no es tan grave, ¿sí? Y así nos podemos seguir, ¿eh? Así nos podemos seguir con muchas situaciones y la persona empieza a darle una dimensión adecuada a cada uno de sus problemas, ¿no? Y esto ayuda a manejar la ansiedad. De pronto una situación la podemos disparar así, ¡pum! Se detona y dispara nuestra ansiedad. Pero cuando empezamos a darle la dimensión adecuada, empiezan a minorarse los síntomas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de llegar tarde a un trabajo, ¿sí? Íbamos corriendo, pero aparte la ansiedad nos provoca, ay, me regreso al baño, o me detengo, o en el camino busco un baño para hacer una pausa, y eso acrecenta nuestra ansiedad.
una persona con la que estuve trabajando en ese aspecto, de pronto le digo, bueno, ¿y qué podría ser lo más grave que si llegas tarde a tu trabajo? Pues me ponen una multa de 10 pesos. Y okey, ¿te afecta esa multa de 10 pesos? No, pues no. Entonces, no pasa nada. Ve pensando con la idea de que vas a hacer el esfuerzo por llegar temprano, pero que si no llegas, no pasa nada. Al momento en que la persona empieza a establecer este pensamiento, la ansiedad empieza a bajar. Y entonces, inclusive, el trayecto a su trabajo empezó a ser menos amenazante, ¿sí? ¿Por qué? Pues, ¿qué puede ser lo más grave? Que me multen por llegar tarde. No pasa nada, o sea, nadie muere, no se acaba el mundo, no hay una no sé, un apocalipsis, no pasa más allá. Entonces, la persona empieza a minorar su ansiedad, ¿sí? Por eso les quería poner este ejemplo del continuum cognitivo para comprender, bueno, ¿qué sería lo más grave que puedo llegar a pensar que puede pasar? Y me doy cuenta de que hay cosas siempre más graves que la que me está provocando esa ansiedad. Entonces, cuando una persona tiene esta idea de una amenaza en sí misma y que cree que no es capaz de afrontarla, pensamos que debemos de reducir lo más rápido la ansiedad, o si no, se nos va a salir de control, ¿sí? Es esta situación de sentir ansiedad cada vez que siento los síntomas de ansiedad, ya los hemos platicado, los vuelvo a reiterar, que es la taquicardia, la falta de respiración, la tensión muscular, la sudoración en las manos. Cuando empiezo a sentir estos síntomas, me enfoco en esos síntomas tanto que me provoca ansiedad sentir ansiedad o los síntomas de ansiedad. Y ya no ni siquiera me estoy enfocando siquiera a la agorafobia o a otra situación que me esté generando la ansiedad, sino el mismo hecho de pensar en estos síntomas ya me está generando ansiedad. Y es lo que vamos a conocer como ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado. La ansiedad puede ser incapacitante, sí, sí puede ser incapacitante porque llega a paralizar a la persona. Llega a aislarla, llega a privarse de salir y sí, puede llegar a ser, incapacitante. Pero ojo, no hay una secuela fisiológica, ¿sí? No es que, se dañe el órgano, se nos dañe algún órgano, alguna parte del cuerpo, no. Por eso, aunque es incapacitante, no se puede dar una incapacidad como tal, a menos de que se pueda comprobar por medio de un diagnóstico clínico, principalmente psiquiátrico, que la persona tuvo o tiene ataques o fobias, de ansiedad, ¿sí? Bueno, yo les mencionaba que la ansiedad es en una proporción razonable, pues, es adaptativa, y obviamente nos ayuda para llevar ciertas actividades diarias, ¿no? Una nueva entrevista, un matrimonio, nos vamos a casar, a lo mejor una conferencia que vamos a dar y nos genera, pues, ansiedad porque generamos expectativas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a parar a hablar frente a 100 personas, pues sí nos da miedito, ¿no? Nos causa ansiedad. Y pensamos, ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si tengo mi cierre abajo? ¿Y si se me caen mis notas? Y empezamos a catastrofizar la situación. ¿Sí? Pero como nos hemos preparado tanto, llegamos, nos plantamos y, no hay problema, ¿no? Con esa tranquilidad hacemos nuestra exposición, ¿sí? O nos vamos a casar, pues claro que nos va a causar ansiedad, o vamos a ir a un nuevo trabajo, incluso salir con alguien nuevo nos va a generar ansiedad, por supuesto. Pero de eso a que lleguemos a una cuestión desadaptativa o incapacitante o finalmente a esta evitación, pues claro que nos va a afectar, ¿sí? Si no voy a trabajar porque no puedo salir de casa, ya tengo un gran problema, ¿no? ¿Quién me va a mantener o quién me va a generar ese ingreso que yo necesito para sobrevivir? Entonces, eh, cuando ya llegamos a estos extremos, por supuesto que es necesario la intervención de un psicoterapeuta y en su defecto, y digo en su defecto porque cuando hablamos de un trastorno de ansiedad generalizado ya hablamos de una medicación. La persona tendría que estar medicada con ansiolíticos para bajar esos síntomas y que pueda, junto con la terapia, trabajar
lo que le está generando esta ansiedad, ¿sí? Yo en pocos casos, realmente han sido muy pocos, he recomendado la medicación. Y en este caso tratamos de trabajar de la mano con el psiquiatra o la psiquiatra. Eh, ya es el último de los recursos, cuando obviamente desde nuestro diagnóstico, nuestra experiencia, nos dice que no es no es lo mejor ni lo inmediato, ¿sí? Entonces, muy pocas veces hemos llegado a este extremo de medicación y bueno, el hecho de tomar un ansiolítico, y ojo, hay de estas drogas que tienen como venta libre, ¿no? Como el clonazepam, ya, lo compran hasta en el tianguis. El problema es que hay efectos secundarios. O sea, ojo, todo medicamento psiquiátrico tiene efectos secundarios. Todo medicamento psiquiátrico va a tardar entre 2 o 3 semanas en hacer efecto. Vienen con efectos secundarios y ojo, el cuerpo va generando una resistencia a los gramos que se le dan al paciente, lo que va a significar que en meses más adelante pues tenga que subir la dosis, ¿sí? Entonces, sí hay riesgos en esta cuestión de la medicación. La persona se puede volver dependiente de esta medicación, sí, sí, se puede volver dependiente. No estoy diciendo que adicta, pero sí va a haber un grado de dependencia. Y la persona que antes se tomaba una pastillita para bajar sus síntomas, ahora se tiene que tomar 4, 5, 6 pastillas para bajar al nivel que tenía antes la ansiedad. Ya en su momento platicaremos sobre si vale la pena o no medicarse. Hay casos que sí son necesarios, pero hay la mayoría de los casos, ojo, para eso tiene que haber un buen diagnóstico, un buen trabajo psicoterapéutico para evitar a toda costa la medicación, ¿vale? Bueno. Detonador de la ansiedad, ¿no? ¿Qué es esto que les mencionaba de la ansiedad sobre la ansiedad? Y entonces yo empiezo a sentir los síntomas de la ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? Sudor en las manos, rigidez en el cuerpo y dificultad para respirar. Nos vamos hacia su derecha en la flecha amarilla. Y entonces, una vez que empiezo a sentir estos síntomas, vienen mis pensamientos, las creencias sobre la ansiedad. La ansiedad es peligrosa, no está bien que me vean ansioso, tengo que controlarla porque no puede ser que yo no pueda lidiar con esto, ¿sí? Y esto va a llevarnos a que nos enfoquemos en esos síntomas, ¿sí? Me enfoco, pongo toda mi atención a lo que estoy experimentando y esto va a provocar que la ansiedad se vaya incrementando, ¿sí? Este círculo, triángulo, pues bueno, va a ser nuestro esquema de lo que consideramos una ansiedad sobre la ansiedad. Sí, porque aquí la ansiedad es producto de los síntomas de la ansiedad y no de salir a la calle, de convivir con personas, de subirme a un transporte público, de ir a un lugar abierto, no. Aquí lo que está provocando la ansiedad es sentir los síntomas de la ansiedad. ¿Vale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profe. No. Muchas gracias. Continuamos. Entonces, este esquema, este detonador, bueno, yo espero que lo tengan claro. Si ustedes han llegado a sentirse bajo este esquema, sí va a ser importante la intervención de un psicoterapeuta para que ustedes puedan, de cierta manera, empezar a bajar estos niveles a niveles controlables o tratables. Ahora, ¿qué pasa? Yo les he hablado de situación y respuesta o conducta, ¿no? Pero para eso nosotros necesitamos evaluar nuestros recursos y riesgos. ¿A qué nos referimos con nuestros recursos? Pues cómo manejamos estos momentos, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos para manejar estos momentos en los que nos sentimos ansiosos? Las personas generan como estrategias exclusivamente de ellas para afrontar estos momentos de ansiedad, ¿no? Ahora,
Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación, la mente va a hacer 2 evaluaciones. Estas 2 evaluaciones son simultáneas. Ojo, aquí le ponen primaria y secundaria, y nos da la idea de que primero es una y después la otra. Esto es rapidísimo, o sea, casi simultáneamente estarían estaríamos haciendo estas 2 evaluaciones, ¿eh? Nada más lo dividimos para poder explicarlo de manera académica, pero ténganlo presente de que esto se hace en un instante, ¿no? Evaluación primaria. Eh, Vamos a evaluar si la situación es favorable, neutral o desfavorable, ¿sí? Si es favorable, la conducta va a ser determinada de una manera. Si es neutral, no hay una respuesta, pero si es desfavorable, pérdida o daño, entonces va a haber una conducta específica, ¿sí? Ansiedad y una conducta de lucha o escape. Ejemplo, si ustedes van en el transporte público, en una combi, en un microbús o lo que ustedes tomen, eh, cuando se abre la puerta de la combi y se suben 2 chicos con bolsas de dulces, tú dices: "Ah, vienen a vender dulces", ¿sí? O: "Mi gente, ayúdenos con comprándonos un dulce", y tú dices: "Okey, mi gente, ayúdenos a comprar un dulce", y tú dices: "Okey". Si tengo ganas de un dulce, digo: "Ah, es favorable", ¿no? Digo: "Ah, yo tenía ganas de un dulce, pues ya me lo trajeron hasta acá", ¿no? O una galleta, lo que vendan ahí en el transporte público. Pero si no tengo ganas de un dulce, digo: "Bueno, pues no me afecta, ¿no? Que se suban a vender, está bien", ¿sí? Yo ya hice una evaluación ahí, inmediatamente de la situación. Que se suban unos chicos a vender dulces, puede ser favorable o neutral, pero no desfavorable. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Okey. Pero si en lugar de escuchar: "Mi gente, ayúdenos a comprar un dulce", escuchamos: "Ya se la saben", nuestro cuerpo va a tener una reacción inmediata, ¿no? Así, un escalofrío y una parálisis, muscular, una rigidez muscular. Me van a asaltar, me van a quitar mis cosas. En ese momento, la evaluación primaria es desfavorable, pérdida o daño. Y vamos a tener una conducta inmediata. Me voy a quedar paralizado, me voy a ir hacia atrás del transporte público, voy a tratar como de esconderme, o si tengo oportunidad, me bajo corriendo, o las pocas veces me abalanzo sobre mi atacante, ¿sí? Quiero que vean cómo es la respuesta. Si ya han tenido algunas experiencias de este tipo desagradables, pues sabemos que la mejor respuesta es mantener la calma, entregarle tus pertenencias y que se bajen lo más rápido posible, sí. Pero si tú dices: "No, es que es mi teléfono que me costó muchísimo", o es el teléfono del trabajo, o peor aún, es el teléfono donde tengo mis cosas personales, y ahí tengo fotos y videos prohibidos, ¿no? Por ejemplo, dices: "No, pues no se los voy a dar, ¿cómo les voy a dar? Al rato voy a estar por todo internet", ¿no? Fíjense cómo a partir de esta evaluación, si dicen: "Pues es mi teléfono, ya está viejo, que se lo lleven". Fíjense mi respuesta, mi conducta va a ser: que se lo lleven". Si es del trabajo, van a decir: "Hijos, es que es del trabajo y, pues, vienen cosas importantes". Va a haber un poco de resistencia, pero si es donde tienen sus cosas prohibidas o íntimas, ustedes se van a abalanzar sobre esos cuates a pelear. ¿Por qué? Porque no te voy a dar mi teléfono. No sé si me sigan. Ahí ver el tipo de respuesta que vamos a tener. Obviamente, de esa situación para todos es igual, pero la forma en que vamos a responder va a ser totalmente distinta, ¿sí? No es lo mismo la respuesta que pueda tener un joven que a lo mejor no tiene una familia, a cómo respondería una persona que tiene una familia.
A lo mejor el que no tiene una familia dice, ahorita me aviento contra ellos, ¿no? Y la persona que tiene familia dice, no, porque mi familia me espera, ¿no? Y mis hijos me esperan. ¿Y qué pasa si yo me abalanzo sobre de ellos y pasa algo, ¿no? Bueno, a la par, a la par de que hacemos esta evaluación primaria favorable, neutral o desfavorable, que ya nos está llevando a una conducta que puede ser de lucha o de escape, hay una evaluación secundaria. Recuerden que esto es al mismo tiempo, es instantáneo esto. Esta evaluación secundaria nos lanza una pregunta: ¿qué puedo hacer? O sea, ¿con qué recursos cuento para afrontar una situación? ¿Sí? A esto le llamamos autoeficacia. Entonces, ojo, por eso les digo que no las separemos así como tal, no sé qué pase una y otra después, no, es inmediato, ¿no? Si me dicen, mi gente, cómprenos un dulce, tú dices, ok, quiero un dulce, busco dinero, ¿no? Esa es mi respuesta conductual, me busco dinero porque quiero una paleta. Pero cuando escucho, mi gente, ya se la saben, tú dices, chin, y lo que hago es tratar de guardar mi cartera o mi celular, poner mis manos enfrente o la mochila como una barrera y trato de, a ver, tranquilo, Luis, no va a pasar nada. Empiezo a decirme a mí mismo, porque eso va a ser mis recursos que yo tengo para afrontar una situación, ¿sí? Y esto mismo es lo que pasa cuando afrontamos la ansiedad. Vemos si la ansiedad es favorable. Casi siempre cuando tenemos la ansiedad es una situación desfavorable, pero ojo, desfavorable en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestra fantasía. Y eso nos lleva a pensar que no tenemos los recursos suficientes para afrontar esa situación. Ahorita les voy a volver a poner este esquema con un poco mayor de explicación para que se comprenda entonces cómo es que la ansiedad logra afectarnos, ¿no? Aquí es el mismo esquema que el anterior, pero aquí agrego uno, sobredimensionar la amenaza y dos, subestimar los recursos. Si es una situación desfavorable en mi evaluación primaria, ¿sí? No solamente es desfavorable, sino es muy desfavorable. La hago más grande la situación, la desbordo esa situación. Y a la par, paralelamente, cuando me pregunto qué puedo hacer, no tengo recursos para afrontar esto. Entonces, vean, se dispara más grande de lo que es y subestimo mis recursos. No tengo con qué afrontar esto. En ese momento entramos en una crisis. Sí. En ese momento es cuando entramos en una crisis. Por eso es muy importante cuando ustedes llegan a terapia, es aprender a darle la dimensión adecuada a las situaciones, ¿no? Claro que es difícil, es triste terminar una relación, claro, pero no es lo peor del mundo. ¿Sí, Mayolis? Doc, una pregunta. La palabra correcta no sé si es sabotearse o autosabotearse, pero por eso lo hacemos, por la ansiedad que nos generan las cosas. Sí, subestimas tus recursos. Sí, subestimas tus recursos emocionales, intelectuales, de todo tipo, y entonces al subestimar, permites que entonces la situación se vuelva incontrolable, ¿sí? Por eso lo quería poner en este esquema de esa manera, porque a veces las cosas no son tan grandes y tenemos más herramientas de las que creemos para afrontar estas situaciones. Pero si yo desproporciono a la situación y subestimo mis recursos, pues estoy en crisis, ¿no? Iba a decir muerto, pero es una expresión nada más. Sí, entonces sí. Sí, esto que puede ser un autosabotaje es dudar de nuestras habilidades, recursos o herramientas que tenemos para afrontar una situación. ¿Qué herramientas podemos tener? Por ejemplo, cuando trabajamos con ansiedad, de las primeras herramientas es la respiración diafragmática. Es fundamental, ¿no? Que es respirar por la nariz y lo que se infla es la parte del estómago y luego sacamos el aire por la boca, ¿no?
hay una metodología, ¿no? Como contar hasta 4 o 5 mentalmente y expulsar el aire suavemente. Tenemos la contracción muscular de Hackinson o Jacobson, así lo pueden encontrar, que es aprender a contraer los músculos por unos segundos, soltarlos, y eso da una sensación de alivio inmediato. Obviamente hay un orden desde los puños, los brazos, el tórax, las piernas, todo. Y combinado con la respiración, que nos va a permitir bajar el nivel de ansiedad. O tenemos los famosísimos osos polares. ¿Cuáles son esos osos polares? Le pedimos al paciente que no piense en osos polares, que no piense en esos ositos blancos de Liverpool o de Coca-Cola, que no piense en esos ositos. Y la gente acaba pensando en esos ositos. La mayoría. Hay gente que dice, no, estoy pensando en otra cosa. No, estás pensando en osos polares. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice esta última técnica? Bueno, cuando decimos, no quiero pensar en mi ex, adivinen qué, pues acaban pensando en su ex. No quiero pensar en mi familia, van a acabar pensando en su familia. Pero si ustedes se dicen, no voy a pensar en limones, a menos de que un limón las haya atacado con un cuchillo o un arma, le van a temer a un limón, ¿sí? Si no, no hay problema en no pensar en limones, ¿sí? O en osos polares, a menos de que hayan sido atacados por un oso polar, el hecho de no pensar en osos polares les genere ansiedad o miedo, bueno, pero pueden escoger el objeto que ustedes gusten inofensivo, y el hecho de pensar en ese objeto, recuerden que la mente no puede ocupar dos cosas a la vez, o piensa en una cosa o piensa en otra. Hay gente que dice, no, mi supermente puede pensar en dos cosas a la vez. No, puede alternar el pensamiento, pero no pueden ocupar al mismo tiempo el mismo espacio, ¿sí? Entonces, o piensan en osos polares o piensan en su ex, o piensan en la familia o piensan en limones. La mente no puede ocupar dos cosas, no se puede ocupar de dos cosas. Por lo tanto, cuando la persona acaba pensando en limones, dice, ay, aquí, ahora porque estoy pensando en limones verdes, redondos y jugosos, y pienso en limones y los asocio a tacos, y entonces me imagino unos tacos de pastor y suadero, ojo, ya me estoy desconectando de lo que me está provocando ansiedad. Sí. Entonces son tres técnicas, son recursos que ustedes tienen de primera instancia, que es lo que se trabaja muchísimo en el trabajo con la ansiedad. Inmediatamente, ¿no? Y ya algo más elaborado como el continuum cognitivo que les mencionaba, donde empezamos a preguntarnos qué puede ser más grave que lo que estoy viviendo ahora, o qué puede ser más grave que tener ansiedad. Bueno, pues hay muchísimas cosas más graves que tener ansiedad, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Por eso es muy importante que ustedes vayan teniendo su cajita de herramientas para afrontar situaciones, ¿no? De estrés, de ansiedad, de preocupación. Y lo más importante que siempre se los he mencionado en terapia, o lo menciono en terapia, es que ustedes aprendan a conocerse, que ustedes generen estrategias de afrontamiento, ¿no? Porque yo no estoy en ese momento en que ustedes, por ejemplo, al subirse a un coche empiezan a experimentar los síntomas, o cuando abren la puerta de su casa y se asoman y empiezan a sentir los síntomas. Ustedes van a generar las estrategias con mayor eficacia que yo, porque yo nada más los escucho, pero ustedes se conocen al 100%, ustedes se conocen, aunque se eviten, aunque traten de autoengañarse o autosabotearse, ustedes se conocen a la perfección. Entonces, el propósito es que ustedes acaben siendo sus propios psicoterapeutas, porque son los especialistas en ustedes mismos, ¿vale? Bueno, entonces, situación, pensamiento y respuesta, ¿sí? O conducta. Dentro de la situación tenemos una evaluación primaria, una evaluación secundaria que se hacen simultáneamente, y esa evaluación primaria me permite evaluar si es favorable, neutral o desfavorable. Si es favorable o neutral no hay problema, pero si es desfavorable es donde boom, puede aparecer la ansiedad de golpe, ¡pac! ¿Sí? Y a la par, paralelamente, la evaluación secundaria, ¿qué puedo hacer?
Si está esta situación, bueno, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo puedo afrontarlo? No, es que me supera y no tengo herramientas. Entramos en crisis, entramos en el ataque de pánico, ¿sí? Incluso personas ya con estos ataques de pánico dicen, a ver, ¿qué me dijo el psicólogo? Que me sentara, que cerrara mis ojos y respirara por la nariz. Esto se llama autoinstrucciones. Ahí les estoy compartiendo otra técnica, autoinstrucciones. A ver, ¿qué me dijo? ¿Qué me dijo que tenía que hacer así? A ver, uno, sentarme en un lugar cómodo. Ahí está la banqueta, me siento ahí. Dos, cerrar los ojos. Tres, respirar por la nariz. Cuatro, inflar mi estómago. Cinco, contar del 1 al 5. Seis, expulsar por la boca. Siete, repetir todo esto otra vez. Y la persona ya tiene estas instrucciones para afrontar sus ataques de pánico, ¿sí? Y a muchas personas inmediatamente les sirve eso. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Así, recuerdo, paso 1, 2, 3, 4, sí, ya me senté, hago el ejercicio y siento cómo empieza a disminuir o empieza a ser controlable, ¿sí? Y en ese momento la persona está recuperando la sensación de control. Y esto es muy importante, como yo les mencionaba, cuando hablábamos de la evitación, sentimos que no tenemos el control de nuestra vida. La ansiedad nos quita esa sensación de control. Cuando empezamos a tomar estas técnicas, este progreso por medio de la terapia, nos da la sensación de que estamos tomando las cosas bajo nuestras manos. Y eso es muy poderoso para una persona con ansiedad. Sentir que está tomando su vida en sus manos, que es suya y no de esta enfermedad que se llama ansiedad. ¿Vale? Bueno, Mayola, Mayolis, Ay, perdón otra vez. Yo les quiero compartir rápidamente si a alguien le sirve. En un tiempo fui experta en la ansiedad y entonces em, me daba mucha risa porque según yo estaba muy ansiosa, me daban ataques de pánico y de repente me iba a la fiesta intentando distraerme y sí me distraía y ya no se me bajaba la presión ni nada. Pero a veces sí, cuando estaba en la crisis, me funcionaba ponerme música clásica. A mí me funcionaba mucho, Bach. Y después me dijeron que es porque como Bach tenía mucho orden al hacer la música, ese orden obviamente inconscientemente ayuda a que uno empiece a ordenar. No sé si sea cierto o no, no tengo pruebas, pero si yo me ponía música de Bach y a mí me relajaba, finalmente me dormía, me daba cuenta que me dormía en la segunda, tercera pieza. Entonces, si a alguien le sirve, les recomiendo a Bach. muchas gracias, Mayolis. Sí, hay frecuencias, eh, por ejemplo, aquí tenemos algunas personas que son músicos. Hay frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿sí? Ciertas frecuencias bajas ayudan a bajar estos niveles de ansiedad, ¿sí? Y cuando me refiero a frecuencias bajas, me refiero a sonidos graves y sonidos agudos. Dentro de los sonidos más irritantes que tenemos en la historia de la humanidad, por ejemplo, están unas uñas sobre un pizarrón o vidrio sobre metal, que son sonidos así muy agudos, y aunque no lo crean, uno de los sonidos más difíciles de manejar es el llanto de un bebé. Sí. Pueden llegar a ser muy estresantes estos sonidos, bastante estresantes, ¿eh? Y sí, hay sonidos, y no me refiero propiamente a música, ¿no? Como nos comparte Mayolis, hay sonidos que pueden relajarnos, ¿no? Por ejemplo, la lluvia, la caída de la lluvia, o el sonido de un río cuando pasa, o el sonido de un bosque o de una selva. Pero ojo, esto va a afectar a cada persona de maneras totalmente diferentes, ¿eh? Hay personas que dicen, es que me relaja el sonido de la lluvia y lo pongo antes de dormir. Pero mi pareja se enoja porque dice que a él le da frío. Y tú, ok. Sí, le genera frío. O sea, el hecho de escuchar la lluvia le genera una sensación térmica de frío. ¿Sí?
Y sí, la música clásica tiene ciertas particularidades por sus frecuencias, y así a grandes rasgos, digo, no quisiera perder mucho, pero el hecho de estas frecuencias agudas, altas, sofisticadas, a diferencia de la música popular que tiene sus bases en la cuestión de graves o sonidos bajos, ¿sí? La música clásica tiene instrumentos de cuerdas, de viento, y la música popular tiene instrumentos de percusión, por ejemplo. Vemos grandes diferencias y ojo, a lo mejor alguien se puede arrullar escuchando a Los Ángeles Azules, es válido, ¿eh? Es totalmente válido. Yo también les recomiendo Vivaldi. Aire es una pieza que me relaja mucho, solamente un violín y la forma tan melodiosa que lleva, me parece, bueno, particularmente a mí me relaja, pero ustedes tendrían que buscar inclusive cierto tipo de música, sonidos que les ayuden a minorar estos grados de ansiedad, ¿sí? Reinita nos dice, sí, muy buena terapia la música, yo fui cantante y ponerme a cantar, esa actividad me hace hasta llorar de tanto que siento la canción y más si son canciones que me causan algún recuerdo con más razón. Yo ocupo esa terapia, la de cantar, también se las recomiendo. Muchas gracias, Reinita. Sí, el bueno, en este caso, Reinita, su instrumento sería la voz, ¿sí? En el caso de Mayolis, que nos habla de poder escuchar piezas clásicas, las barrocas quizás las siento más rebuscadas, más complejas, pero la clásica quizás no sé, las frecuencias que se manejan. Y bueno, lo ideal es que ustedes, si ustedes tienen este tipo de ansiedades o ya un trastorno generalizado, es muy bueno aprender a tocar un instrumento, muy bueno. Una guitarra, un bajo, un piano, un instrumento. El propósito no es convertirnos en virtuosos, pero sí que podamos dirigir parte de esta ansiedad a la música, al deporte, a la literatura, que también son recomendaciones que siempre hacemos. ¿Vale? Muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda, pregunta, quiera compartirnos algo. Bueno. Entonces quiero que tengan presente este esquema porque va a ser base para entender por qué la ansiedad de pronto nos gana o se nos desborda y sentimos que ella se apodera de nuestra vida. Utilizo la expresión como la escucho de mis pacientes. La ansiedad se apodera de mi vida. O siento que me voy a volver loco, me voy a volver loca. O que pierdo el control. O me voy a morir. Sí. Eso tiene que ver con esta evaluación primaria y secundaria, cómo evaluamos la situación y inmediatamente después qué recursos tengo para afrontar esa situación, ¿vale? Bueno, ahora, aquí les voy a plantear estas conductas de seguridad y evitación, pero ojo, no se confundan con el título, no se trata de que vamos a aprender conductas de seguridad para afrontar la ansiedad, sino cómo la ansiedad nos lleva a crear de manera ilusoria que vamos a tener ciertas conductas donde vamos a estar seguros y protegidos. ¿Sí? Entre ellas la evitación, que es lo que hemos platicado, en este caso mucho, que es quizás uno de los síntomas más marcados, el hecho de evitar las cosas, y creemos que de esa manera, pues ya no estamos burlando a la ansiedad, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de afrontamiento, y ojo, no estoy hablando de confrontación, ¿sí? Lo voy a plantear así. Una cosa es confrontar, que sería chocar, ¿sí? Contra aquello que se nos pone enfrente, a afrontar, como envolver, ¿sí? Entonces no es lo mismo confrontar que afrontar. Tenemos que tener claro cómo es este proceso y lo vamos a ir separando. Afrontamiento, antes, frente, durante y después. Sí, vamos a tener 4 momentos, ¿sí? Antes, frente, durante y después. Y si nosotros tenemos ansiedad, precisamente en el durante es donde vamos a crear estas ideas de seguridad o estas conductas de seguridad o protectoras o la zona de conflicto o evitación, ¿sí?
Ahí les pongo que son formas sutiles de evitación que los pacientes usan cuando realizan la actividad temida, ¿sí? Por ejemplo, una persona con trastorno social, convivir con más gente, salir de casa, ir a la calle, ir a un centro comercial, ¿sí? Y les brinda solo una ilusión de seguridad, lo que en realidad aumenta los temores del paciente a resultados negativos y catastrofistas, ¿sí? Entonces, creamos esta ilusión de que creo mi estrategia para afrontar, no estoy afrontando, al final del día estoy evitando, ¿sí? Evito, ¿para qué? Pues para no realmente afrontar mi situación, y esto lo hacemos únicamente durante, no antes, frente o después. Por aquí tengo un ejemplo, sí, no, creo que se me pasó el ejemplo, pero permítame ahorita, porque sí va a ser muy importante ejemplo. Eh, Van a llevar a cabo ustedes una evaluación en su trabajo, ¿sí? Esa evaluación se las van a practicar pasado mañana, o sea, en 2 días, 3 días. Y hay personas que desde 2 días antes ya están pensando en esa evaluación, ¿sí? Pero pueden pensarlo creando una estrategia. O sea, hay gente que dice, voy a ser evaluado, pues voy a estudiar. Ojo, desde ahí ya estoy creando una estrategia. Voy a estudiar, voy a repasar o voy a tratar de identificar qué es lo que me van a evaluar, en qué me van a evaluar en mi trabajo, mis conocimientos, aplicación, mis técnicas, qué es lo que están evaluando de mí. Ok, frente, el antes fue 2 días antes de la evaluación. Frente, estoy afuera de la oficina de recursos humanos en espera a pasar, ¿sí? En ese momento puedo tener otra estrategia, sí. Puedo, antes de entrar, respiro profundamente, exhalo, respiro, aplico la estrategia de diafragmática. Ok, lo estoy haciendo antes. Ojo, 2 días antes empecé a estudiar o empecé a prepararme. Frente, estoy haciendo ejercicios de respiración antes de entrar a aplicar mi evaluación. Durante, eh, me siento tranquilamente, trato de recordar todo lo que estudié, todo lo que estuve practicando, vuelvo a hacer más ejercicios de respiración para afrontar esa situación. Y después, ya salgo, ya obviamente la ansiedad baja, pero hago una evaluación de si todas las estrategias anteriores me sirvieron, ¿sí? Si me sirvieron todas esas. Eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Antes, nos van a evaluar, ay, no quiero ni pensar en eso porque me da ansiedad. Y no estudiamos, no nos preparamos. Frente, me estoy tronando los dedos, me estoy acabando las uñas y estoy pensando, voy a reprobar, me voy a salir mal. Durante, como estoy tan ansioso y nervioso, se me olvidó todo lo que me están preguntando. Me va a ir muy mal. Después, ya hay un respiro, pero ya lo pasé, ya no me preocupo, ya me voy. Sí. Entonces, quiero que vean cómo puede ser las formas en que podemos afrontar una situación ansiosa o que nos genera ansiedad o que nos detona ansiedad, pero desde el antes, frente, durante y después. Y cómo sí podemos crear estrategias para poder afrontarla de la mejor manera o de la manera adaptativa. A diferencia, ejemplo, me enfermé del estómago, no puedo ir a la prueba, ¿sí? O llegué tarde, ya no pude aplicar la prueba. O definitivamente no salí de casa, ya no llegué. Entonces es importante que la persona le ofrezcamos alternativas, escenarios donde podamos crear estrategias para afrontar nuestra ansiedad. No le podemos decir a una persona con fobia social o agorafobia que no salga de casa, que pues, busque un trabajo de home office o que busque una novia o novio virtual. ¿Sí? Tenemos que llevar a cabo un proceso. Ojo, en este caso, eh, digo, no me quiero desviar mucho, pero sí ofrecerles herramientas. Aplicamos lo que se llama la exposición en vivo de manera sistemática, una desensibilización sistemática. ¿En qué consiste esto?
Vamos a pensar que la situación es que la persona no puede salir de casa por esta ansiedad. Eh, lo podemos hacer de manera gradual. Nos paramos frente a la puerta, hacemos ejercicios de respiración, abrimos la puerta, hacemos otra vez ejercicios de respiración y damos un paso afuera, ¿sí? Y hasta ahí fue la primera intervención. La siguiente intervención, damos 2 pasos. Y la siguiente intervención, 3 pasos. Y así consecutivamente hasta que la persona pueda estar 15, 20, 50 pasos fuera de su casa. Siempre antecedido por ejercicios de respiración, contracción muscular u otras técnicas que le permitan manejar la ansiedad que está experimentando, hasta que finalmente pueda abordar un transporte público. Digo, pongo este ejemplo porque es de manera gradual y sistemática, ¿no? Lo que llamamos de sensibilización. Y esto va a permitir al paciente ir controlando cada paso, cada escenario, hasta que se sienta con la seguridad para poder llevarlo a cabo de manera continua, ¿sí? Eso es lo que ocupamos, por ejemplo, para manejar esas ansiedades ya un poco más severas, donde el paciente pues está desbordado, ¿no? Y no puede salir o evita la convivencia, se aísla, donde ya tenemos un caso severo, pero desde las primeras sesiones tenemos que presentarle estas herramientas, obviamente quitar los mitos que tiene sobre la ansiedad y esto va a empezar a ayudar a reducir sus medidas tan desbordadas que tiene sobre la misma ansiedad, ¿vale? Bueno, recuerden que si hay dudas, preguntas o comentarios, con todo gusto los pueden hacer. Ahí les doy el micrófono o pueden escribirlos en el chat. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas fisiológicos que vamos a experimentar cuando sentimos ansiedad? Ya los he mencionado, pero aquí voy a hacerlo con mayor precisión. El aumento del ritmo cardíaco, las palpitaciones, la respiración entrecortada, respiración acelerada, dolor, dolor o presión en el pecho, sensación de que nos estamos ahogando, aturdimiento, incluso mareos, sudores, sofocos, escalofríos, náusea, dolor de estómago y en muchos de estos casos podemos desencadenar una diarrea, por ejemplo, ¿eh? Aquí ya estamos hablando de somatización, que es un tema un poquito más complejo, pero para que tengan una idea, es cuando las situaciones psicológicas, ojo, generan síntomas de enfermedad en el cuerpo sin que haya enfermedades, ¿sí? Ojo, o sea, es precisamente puede llevar a cabo que tengamos una diarrea, pero no habría una infección, no habría una causa fisiológica que pueda justificar la presencia de la diarrea, ¿sí? O sea, enferman, mejor dicho, presentan los síntomas de una enfermedad, pero sin la enfermedad. Eso lo dejo ahí nada más para que se comprenda la somatización. También puede haber temblores, estremecimientos, adormecimientos, temblor de brazos o piernas, debilidad, mareos, inestabilidad, músculos tensos y sequedad en la boca. Esos son los síntomas fisiológicos de la ansiedad. Síntomas cognitivos. ¿Qué quiere decir lo que está pasando por nuestra cabeza? Frases que les he mencionado como sentir que voy a perder el control, ¿sí? Miedo a la muerte, miedo a volverme loco o a que los demás me juzguen, ¿sí? Pensamientos e imágenes atemorizantes. Incluso puede haber algo que llamamos despersonalización, que es esta percepción de que me separo de mi cuerpo y mi mente y cuerpo se separan, ¿no? Como que me manejo en automático, ¿sí? A nosotros le llamamos despersonalización, ¿sí? Hay escasa concentración, hay confusión, distracción, estrechamiento de la atención, porque recuerden que caemos en la hipervigilancia de nosotros mismos. Puede haber poca memoria, poca retención en la memoria. Y finalmente, dificultad para razonar de manera totalmente objetiva, ¿sí? Ojo, yo sé que puede parecer redundante razonar de manera objetiva, pero
a veces podemos llevar a cabo razonamientos que sean totalmente inverosímiles. Y obviamente, pues lleva a la pérdida de la objetividad. Una persona con ansiedad no puede pensar. Es más, si ustedes conviven con alguien con ansiedad y están estando con ustedes sufre de un ataque de ansiedad, traten de no hablarle, traten de no decirle, cálmate, respira, porque eso le genera más ansiedad. ¿Qué pueden hacer? Lo ayudan a sentarse, pueden poner su mano en su hombro, pueden ustedes simular que están respirando o hacer la respiración para que él pueda escuchar esa respiración tranquila y lo único que pueden hacer es esperar, ¿no? Y a lo mejor con su mano tocar su hombro para sentir que están ahí y sacarlos un poquito de que queden ensimismados. Nada más, porque ustedes no, cálmate, cálmate, mírame, mírame, respira y una cachetada, no, no lo hagan, por favor, no golpeen a la gente, tienen que dejar que pase ese ataque de ansiedad. Sí. Entonces, no quieran, no, mírame, respira, escúchame, sígueme, no, no. Esa persona en ese momento, en esos segundos, no nos va a poner atención. Y bueno, síntomas conductuales, que estos son los más notorios. Quizás los síntomas fisiológicos y los síntomas cognitivos no son visibles o no son tan visibles como quisiéramos, ¿no? Pero los síntomas conductuales sí, y es entonces que nosotros podemos definir que una persona está pasando por un ataque de ansiedad, ¿sí? En este caso, huida, huir, alejarnos, ¿sí? Inquietud, vemos a la persona incluso temblando, agitación, hiperventilación, vemos a personas que se quedan paralizadas, no pueden hablar, obviamente porque hay una confusión mental, no pueden hablar. Y bueno, finalmente la evitación, ¿sí? Y hay personas que cuando entran en su ataque de pánico, lo que hacen es, ya me voy, me tengo que ir y se agarra sus cosas y se va. O vamos caminando y se da media vuelta y se regresa. Así de plano. Y obviamente todo esto sí lo podemos ver. Podemos ver esa conducta eh, porque es lo palpable, es lo visible. En psicología es lo que sí podemos ver. Las conductas que va a tener la persona. Sí, a diferencia de la cuestión cognitiva, a diferencia de la cuestión fisiológica, es algo que no podemos ver. Bueno, síntomas afectivos. Bueno, estos van de la mano con los cognitivos, pero bueno, los separamos para que tengan una mayor claridad y las personas se pueden poner nerviosas, tensas, podemos ver un temblor en sus manos, un rostro de susto. Yo creo que esto sí lo pueden ver y también en la parte conductual, su cara de susto, ¿eh? Sí, o de impaciencia o de frustración, ¿no? Cuando una persona atraviesa un ataque de pánico, su rostro va a ser muy expresivo, vamos a poder ver todas estas emociones que va a atravesar la persona. Recuerden que la principal emoción en la ansiedad es el miedo. Sí, es la principal emoción que se va a presentar y que obviamente va a ser la más palpable y forma parte o de manera implícita el miedo. Bueno, con esto estaríamos cerrando nuestra eh, segunda clase, ¿sí? Estaríamos cerrando nuestra segunda clase de qué es la ansiedad. Al ratito les comparto la grabación. Ya por ahí les subí algo de material. En la semana les subo más material y les comparto el link de esta grabación. Y los espero el próximo martes en punto de las 7 para nuestra clase número 3. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No, profe.